¿Cómo creéis que tendríamos que hacer la estructura interrogativa de esta forma correspondiente al presente perfecto, que por cierto también podría tener complementos? ¿Cómo creéis que lo tendríamos que hacer? Efectivamente, nosotros tendríamos que hacer el proceso de inversión, puesto que el primer elemento que tenemos es un verbo auxiliar que es have, con lo cual si yo quiero hacer una pregunta, lo único que tendría que hacer es pasar el have aquí, con lo cual se nos quedaría en esta posición y, como he comentado también en otros vídeos, al moverlo aquí, obviamente va a desaparecer del otro lado. Sería muy raro mover una cosa de un sitio a otro y que siguiese en el mismo sitio. ¿De acuerdo? Bien, con esto obtendríamos una pregunta de sí o no. También podemos transformar esta pregunta en una pregunta de WH. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recordad que delante del auxiliar que hemos movido, que en este caso es have, con su forma have o has, tendríamos que poner la forma de WH que encaje en el sentido de la oración, que ya sabéis que puede ser where, puede ser when, puede ser who, puede ser how, puede ser why, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo creéis que nosotros tendríamos que hacer la estructura negativa de esta estructura? Muy fácil, lo único que tendríamos que hacer es poner el not detrás de la forma have. Imaginémonos que no hemos movido este have, volvemos al inicio, nos olvidamos de todo esto de momento, para no liarlo, ¿de acuerdo? Y nos imaginamos que queremos hacer una negación, con lo cual tendríamos aquí de nuevo la forma have conjugada en su forma have o has, ¿de acuerdo? Bien, pues lo único que tendría que hacer para crear su forma negativa sería introducir, vamos a quitar también este been de aquí, lo único que tendríamos que hacer es introducir la forma not aquí, con lo cual se nos quedaría o have not o has not, y recordad que o lo podemos dejar así si estamos en un contexto formal, exactamente, o podemos contraerlo en un contexto informal y obtener las formas haven't o hasn't. ¿De acuerdo? Bien, pues en el siguiente corte vamos a ver algunos ejemplos de esta estructura de la forma de perfecto, el presente perfecto continuo. Bien, vamos a ver ahora dos ejemplos concretos para que no se quede la explicación todo en fórmula y de una manera tan abstracta de el presente perfecto continuo. Vamos a ver dos ejemplos, uno en tercera persona del singular y otro en tercera persona del plural. Por ejemplo, yo podría utilizar este tiempo verbal para decir que she has been working all day. Ella ha estado trabajando todo el día, ¿de acuerdo? Tercera persona del singular, marcado por esta forma del verbo have. Si yo quisiese hacer una negación, lo único que tendría que hacer sería introducir detrás del has el adverbio de negación not. Y posteriormente, si quisiese contraer, lo que tendría que hacer es poner hasn't, ¿de acuerdo? Existe otra segunda posibilidad de contracción que es entre has y she. Se nos quedaría la forma she's. She's not been working all day o she's been working all day. Tanto si tiene not como si no tiene not. ¿De acuerdo? Pero esto, las contracciones con respecto a los auxiliares y demás, lo vamos a ver en otro tutorial de forma separada. Vamos a ver ahora cómo tendríamos que hacer la estructura interrogativa. Obviamente, vamos a borrar esto para que nos quede de una manera mucho más clara y no tengamos tanta palabra alrededor de la oración, ¿de acuerdo? Si yo quisiese hacer una oración interrogativa, lo único que tendría que hacer es mover este auxiliar delante del sujeto. Recordad que no es lo mismo decir delante del sujeto que delante de la oración, aunque a veces coincidan, ¿de acuerdo? Aunque a veces coincidan. Nosotros cada vez que tengamos que hacer una inversión del auxiliar, tenemos que hacerlo delante de su sujeto, con lo cual, en primera instancia, tendremos que saber dónde está el sujeto y hasta dónde llega ese sujeto, ¿de acuerdo? Con lo cual, la oración que finalmente se me va a quedar sería has she been working all day? Y lo único que nos quedaría a nivel escrito es poner ahí un question mark, un signo de interrogación, y a nivel oral, pues subir
el tono y darle a la oración forma de pregunta, ¿de acuerdo? De nuevo tendríamos una pregunta de sí o no. Si quisiésemos hacer una pregunta de contenido, una pregunta que pregunte, por ejemplo, por quién, cuándo, cómo, por qué, etcétera, etcétera, lo único que tenemos que poner aquí es el pronombre interrogativo que encaje en lo que nosotros queremos preguntar. Como por ejemplo, why. Why has she been working all day? ¿Por qué ha ella estado trabajando todo el día? Fijaos que el has obviamente ha desaparecido de aquí porque se ha movido aquí. Cuidado que esto es un error que soléis cometer. Es un error que se suele cometer y no debemos de cometerlo, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo del presente perfecto continuo en tercera persona del plural. De igual manera que yo antes he dicho she has been working all day, yo podría decir they have been studying all day as well, todo el día. Ellos han estado estudiando todo el día. Si quisiese hacer una estructura interrogativa, lo tendría que hacer moviendo el have delante de su sujeto, que recordad debemos saber identificar. No siempre el sujeto tiene por qué ser, como he dicho en otros tutoriales, un pronombre personal. Podemos tener they, podemos tener my friends, o podemos tener incluso estructuras más largas que contengan adjetivos, oraciones de relativo, etcétera, etcétera. De momento, para la explicación nos sirve el pronombre personal, ¿de acuerdo? Para que veamos dónde se tiene que situar. Pero insisto en que es fundamental siempre identificar quién o qué es el sujeto y saber hasta dónde llega, ¿de acuerdo? Bien, con lo cual, si nosotros movemos el have aquí, se nos quedaría en esta posición y ¿qué es lo que ocurriría ahora? Efectivamente, desaparecería de esta posición. Desaparecería de esta posición y lo tendríamos aquí. Con lo cual, la pregunta quedaría montada, quedaría estructurada de esta manera. Have they been studying all day? ¿Han ellos estado estudiando todo el día? Recordad que en castellano y en español no hace falta repetir el sujeto, puesto que en la conjugación del verbo, del auxiliar, del tiempo que nos toque decir en español, de la terminación se deduce quién es el sujeto, con lo cual no hace falta repetirlo en español, como digo, pero en inglés sí es fundamental. El sujeto es muy, muy importante. Todo verbo tiene que tener, exceptuando casos que nos vamos a comentar ahora, siempre tiene que tener asociado un sujeto. Tienen que ir de la mano verbo y sujeto, ¿de acuerdo? Bien, de nuevo, aquí vamos a tener una pregunta ¿de qué tipo? Una pregunta de sí o no, efectivamente. Y yo puedo convertir esta estructura en una pregunta de WH, como hemos hecho anteriormente con why, por ejemplo, o when, o where, ¿de acuerdo? Why have they been studying all day? ¿Por qué han ellos estado estudiando todo el día? Why have they been studying all day? What's the reason? Why? Why? Do they have an exam? ¿Tienen un examen? Why have they been studying all day? ¿De acuerdo? Bien, ¿qué ocurriría con la estructura negativa? La estructura negativa funcionaría exactamente igual que el caso que hemos visto anteriormente con she has been working all day, ¿de acuerdo? Lo único que tendríamos que hacer, y seguro que ya lo estáis, vamos a borrar esto para dejar más espacio, ya sabéis seguramente por qué. Lo único que tendríamos que hacer es poner have, obviamente, porque estamos hablando del presente perfecto continuo, y después en esta zona meter el adverbio de negación not, que voy a cambiar de color, si quiero puedo contraer en su forma haven't, ¿de acuerdo? Haven't. O incluso, como he comentado también anteriormente, puedo contraer este sujeto de esta forma. Pero esto no es algo, como también he comentado, de lo que no, sobre lo que no vamos a comentar en este momento. No vamos a hablar de contracciones. Esto es simplemente a título informativo, que sepáis que lo podéis encontrar de esa manera. Pero lo que nos interesa ahora es saber que la negación se forma de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, pues con esto tenemos una idea bastante clara de
cómo es la forma del presente perfecto continuo, cómo se hace su estructura afirmativa, su estructura negativa y su estructura interrogativa. Y en el siguiente tutorial hablaremos de los usos de este tiempo tan curioso también, presente perfecto continuo.